la dinámica de la presentación de las teorías sustantivas no implica que yo les voy a enseñar nada sobre eso. Ustedes son los que nos van a enseñar a nosotros a partir de la revisión que ustedes hagan. Sobre algunas de esas perspectivas yo ni siquiera he leído, sino lo he visto muy superficialmente, y lo que quiero es también aprender de ustedes, ¿verdad? Entonces no estén en la posición de que, ay, el profesor me va a decir. No, ustedes son los que van a leer sobre eso. Yo ni siquiera voy a leer los textos que ustedes están leyendo, sino voy a ver cómo ustedes lo hacen, qué aprendo de ustedes y la coherencia con que lo hacen. De algunas teorías sé un poquito más que otras. ¿Ok? ¿Queda eso claro? Entonces, si no hay más ninguna pregunta, tiene la palabra la joven, bueno, no la joven, la presentadora Wailín Arrieta Ariza. Listo. Espérense que estoy teniendo problemas. Ok, se proyecta. Sí, Wailín, se está proyectando. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ah, okay. Sí, señora. Bueno, como bien anunció el profesor, la presentación del día de hoy, pues que apagan las cámaras. La presentación del día de hoy es sobre la teoría del espacio o la Spatial Theory, por mi persona, Wailín Arrieta Ariza. Y ustedes se preguntarán por qué esa imagen o de qué se trata esa imagen. Resulta que esa imagen la saqué de internet cuando puse heterotopías, que ya van a saber de qué se trata, o los que estuvieron en la conferencia de la profesora Lucía Montag de pronto ya tienen idea, y me salieron son como varias casas o varios lugares que están como combinados y son heterogéneos. Entonces, como la confluencia de varios espacios heterogéneos, por eso los distintos colores, y no tienen como una forma, que también pueden representar, no sé, los distintos tipos de poderes o ni siquiera existe, fíjense, como una jerarquización porque no tiene forma. Entonces me pareció bien específico para la presentación. Bueno, siguiendo con esto, empezamos con el concepto del cronotopo, pero no se asusten. Quise empezar por el concepto de cronotopo como para que veamos el cambio que existe desde este punto, desde esta perspectiva literaria, a cómo fue luego con la teoría del espacio. Entonces, abro comillas, dice cronotopo, literalmente tiempo-espacio, a la conexión intrínseca de las relaciones temporales y espaciales que se expresa artísticamente en la novela. Este término es empleado en matemática y fue introducido como parte de la teoría de la relatividad de Einstein. Presten atención a esta parte. Lo que nos importa es el hecho de que expresa la inseparabilidad del tiempo y del espacio, el tiempo como cuarta dimensión del espacio. Entonces aquí es donde viene la ruptura, y en mi lectura yo misma le di respuesta con una cita de Foucault, que es lo que sigue, que dice, Foucault dice que se descarta el espacio como simple escenario y se diferencia entre lugar y espacio, es decir, inmediatamente rompe con el cronotopo cuando se les da la separación del lugar y el espacio, del tiempo y el espacio también, disculpe. Y cita, bueno, y dice, refuta la prevalencia de la dimensión temporal considerada como fecunda y dialéctica por sobre la dimensión espacial tachada de inmóvil y muerta. Y eso era lo que estaba sucediendo hasta ese momento en la crítica literaria, que digamos
según mi lectura, el espacio era como eclipsado de alguna forma por el tiempo. El tiempo era el que tenía movimiento, que estaba activo, pero el espacio, sí, se está grande, pero el espacio no lo estaba haciendo. Entonces, es un poco curioso y por eso quería como mostrarles eso que se produce entre estas dos perspectivas. Ah, bueno, disculpe, antes de empezar, quería que escucharan un minuto. Antes de empezar, ya lleva 5 minutos hablando. Antes de empezar a presentarles a los autores principales de esta perspectiva, me gustaría que escucharan un poco de cómo lo define la profesora Lucía Montaz en sus grabaciones. Voy a aclarar algo, y es que de pronto en distintas ocasiones estaré mostrando, pero en realidad no suman más de 5 minutos esas muestras. Okay. Moderna o contemporánea, esencial y necesaria para la ficción moderna o contemporánea. En el caso de la literatura urbana latinoamericana, podríamos decir que... Wailin, tiene mucho eco, no se entiende, no sé si Yuri tiene el micrófono abierto o si tengas tú que cerrar el tuyo, pero no se está escuchando bien. Voy. Se construyen modelos cultura urbana latinoamericana, podríamos decir que se construyen modelos culturales, proyectos estéticos y un lenguaje específico para describir la urbe de una manera imaginaria y distinta a la versión oficial que se presenta en la ciudad. Entonces, es por esto que este tipo de literatura aborda la ciudad no solamente como tema, sino también como un espacio donde se construyen narraciones de la vida urbana, de cómo la gente vive, cómo se relaciona con los espacios, dónde se mueven, cuáles son los problemas que sufren. Bueno, hasta este punto nosotros pudimos notar que entonces la urbe es un espacio constituido por personas que se relacionan, socializan, digamos, hay muestras de poder entre ellos, por lo que pudieron escuchar de la profesora. Y empezamos entonces el recorrido. Ahora sí ya no puedo verlos en Meet, así que si alguno tiene... Ah, no, bueno, las preguntas van al final. Bueno, empezamos con el historiador Paul Carter y en todas las diapositivas van a estar apareciendo las publicaciones que tienen relación con la teoría del espacio que yo seleccioné. Este historiador nos habla de que existe un modo narrativo dominante en Europa que es de la historia imperial, que reduce al espacio como un escenario, un recipiente vacío, lo que se hace con el cronotopo, pero él rechaza esto y él dice que el espacio no es así, que se debe prestar atención a los eventos que ocurren dentro de él y lo que se desarrolla dentro de él en el tiempo, pero haciendo la distinción entre estos dos, entre el tiempo y el espacio. Entonces dice que el espacio es un lugar activo, un lugar donde ocurren distintos tipos de actividades y pues que hay que prestarle atención solamente a este, hay que poner el foco en el espacio como tal. Entonces, a partir de, no es de él, pero él empieza a hablar de esto, fíjense, desde la historia. Incluso, no solamente son los críticos literarios, filósofos o teóricos los que hablan acerca de la teoría del espacio, sino también se ve mucho en la arquitectura, en la teoría social, incluso se hacen préstamos de conceptos, o puede que, por ejemplo, la producción del espacio, del Lefebvre, se use también en la arquitectura y se usen en otras disciplinas. Entonces es muy interesante ver eso. En cuanto a Eduard Soja, ahí están los dos libros y fíjense que los libros siempre van a tener algo en común y es que tienen como, habla geografía o espacio o representaciones, siempre en sus títulos tienen estos nombres. Él nos habla acerca de que el espacio en sí mismo es un espacio de producción donde confluyen distintos procesos sociales, intervenciones humanas,
donde confluyen fuerzas, donde se redirigen las acciones entre unos y otros, donde no existe, digamos, una jerarquización y donde habitan los cuerpos. Entonces, eso es otra cosa importante, porque él dice que esto se empezó a ver a partir de la teoría crítica, del marxismo, que ellos demuestran una preocupación central por, aquí es donde se empieza a hablar como por la producción del espacio, que fíjense que Henri Lefebvre retoma conceptos del marxismo y empieza a hablar a partir de eso. Lo toma, pero no se queda solo con eso, sino que también propone. Entonces, demuestran una preocupación a partir, Eduard Soja, a partir de los estudios coloniales, postcoloniales, desde los estudios de género, desde el feminismo, sí, desde formas que no eran canónicas en ese momento. Y bueno, finalmente llegamos al autor que ha estado mencionando el profesor, que es Henri Lefebvre, y bueno, de él aquí puse 3 libros, pero el que puso el profesor en Facebook es La producción del espacio, que es como quizás el libro cumbre en la crítica literaria, o fue que más vi que utilizan como perspectiva teórica, en el cual se presenta a la ciudad no como un lugar donde las personas se organizan, sino como un lugar como un espacio donde se empieza a producir. Es un espacio activo, un espacio político. Aquí es donde se habla de la politización del espacio. Bueno, no sé si... No, bueno, eso va hasta el final. Entonces, Henri Lefebvre, bueno, también nos habla acerca de esta ruptura que existe en lo que antes de la modernidad se concebía, y empieza a hablarnos de los proyectos de modernidad, en donde se rechaza la representación del espacio como vacío, que es lo que les he venido diciendo, sino como un lugar donde están contenidas las producciones o estoy nerviosa. Respira profundo, porque lo estás haciendo excelentemente, no tienes ningún motivo para estar nervioso. Realmente respira así. Sí, bueno, la profesora Lucía Montaz también nos habla acerca de Henri Lefebvre, porque precisamente utiliza la producción del espacio en el marco teórico de su tesis doctoral, que era la conferencia que nos estaba brindando ese día. Entonces les voy a mostrar también una parte corta para que vean cómo lo emplea. Okay. Sociólogo y marxista Henri Lefebvre. El micrófono. En su libro, La producción del sociólogo y marxista Henri Lefebvre. En su libro, La producción del espacio, Lefebvre dice que lo urbano nos permite estudiar las nuevas realidades de un mundo cambiante, la crisis urbana y su representación en la producción cultural. Lo urbano se debe entender primero como un espacio de conflicto donde existen enfrentamientos y desequilibrios, pero también como un espacio lúdico y de belleza. Para Lefebvre, la ciudad es un fenómeno urbano que requiere un estudio del proceso de la urbanización de toda la sociedad. Para él, la ciudad deja de ser homogénea o el lugar donde se mantiene un solo orden o poder, para convertirse en el lugar donde se desarrolla, y cito, la vida cotidiana, el escenario de las luchas de clases,
al igual que ser un modo de organizar el tiempo y el espacio por el... Bueno, compañeros, lo que nosotros pudimos notar en ese video es que está hablando de lo que les he venido comentando, y es que el espacio deja de verse, digamos, como un lugar pasivo, y empezamos a notar que en él confluyen estas distintas representaciones de los poderes, las distintas socializaciones entre las personas. Les voy a poner un ejemplo como para también ir haciendo la relación, y en la conferencia Edgar Rodríguez nos dio un ejemplo muy claro de lo que sucede en San Diego. Yo sé que muchos aquí han ido o saben de San Diego, que es como un lugar bastante heterogéneo, un lugar que de inmediato yo les menciono San Diego y a ustedes se les vienen una cantidad de representaciones, y saben que en él confluyen también distintos tipos, también distintos poderes. Vemos que está San Diego y entonces están los, entre comillas, marihuaneros, porque así les dicen, o los estudiantes de arte, los estudiantes de ciencias humanas, pero a los lados que nos encontramos a Juan del Mar, creo que se llama así, nos encontramos personas de clase alta consumiendo platos carísimos. Entonces se dan cuenta qué es lo que ocurre, cuál es la producción que se le da a este espacio. Entonces es interesante hacer ese ejemplo. Bueno, eso en cuanto a Henry Lefebvre. Ok. Cuanto a Neil Smith, defiende la necesidad de leer el espacio o los contextos. Esto es importante porque él lo anida a los cuerpos, a los hogares, a las comunidades, a las ciudades, a las regiones, a todos estos territorios, ¿cierto? Entonces, comienza a hablar acerca de que en estos espacios ocurren fenómenos culturales, y me pareció muy interesante que mencionara el cuerpo o sea, el cuerpo como un espacio. Y si ustedes se dan cuenta, tiene mucho sentido que lo mencione de esa manera, porque el cuerpo también se configura como un espacio político, un espacio en que nosotros socializamos, un espacio que tiene distintas representaciones para la sociedad. Entonces ver el cuerpo como un espacio y luego revisar algunos proyectos que se han hecho en el que se trata el cuerpo y el espacio como muy relacionado, fue bastante diciente para mí. Y llegamos a Foucault. En Foucault, la profesora Lucía Montaz mencionó el artículo Of Other Space, Utopias and Heterotopias, en el que habla de las heterotopías, y también puse vigilar y castigar, porque aquí es donde está la famosa cita del panóptico, en el que el panóptico es el lugar donde, digamos, está ubicada la persona en el centro, pero hay otras personas que lo están viendo alrededor, que son como las distintas jerarquizaciones de poder que existen. Y entonces también ocurre algo muy interesante, y es que dice Foucault como, o sea, las escuelas, las casas, otros espacios que no son prisiones, porque se supone que lo del panóptico debería ocurrir simplemente en las prisiones, que es donde está el prisionero, y el prisionero debe ser vigilado, debe ser castigado dentro de la prisión porque debe cumplir con su castigo. Pero no, dice como esto del panóptico puede ser aplicado en otro tipo de contexto, en otro tipo de espacio. Entonces ya Foucault nos viene a hablar de un espacio más moderno, un espacio que se sale de todas estas tradiciones que ya, digamos, yo lo sentí como que entierra totalmente el tiempo, y se configura como un lugar donde vamos a ver el espacio netamente como dice aquí, como un esquema, un mecanismo de poder. Sí. Raymond Williams, que de pronto lo que estuvimos con el profesor en cuarto semestre lo leímos, está de acuerdo con lo que han planteado Lefebvre y Foucault,
y habla de las representaciones del espacio dentro de los textos literarios, los textos culturales, y examina, fíjense cómo se llama el libro, The Country and the City, examina los cambios, las representaciones que se dan o cómo se configura la ciudad y como el pueblo, el campo, the country, sí, ustedes sabrán. Entonces, cómo se dan las distintas representaciones o cómo se producen las distintas transformaciones a lo largo de la historia en estos dos espacios. Para seguir con David Harvey, no, disculpe. No, Williams, David Harvey. Bueno, David Harvey nos habla acerca de justicia y la geografía de la diferencia. Nos habla acerca de la globalización y cómo con la globalización ocurre quiero decir otra palabra, pero es como la translocación de los espacios, y no sé si es porque estoy muy influenciada, porque hasta hace poco leí un texto que tenía que ver con eso, de Mendieta Castro, pero se me ocurrió algo, no sé si está como muy loco o muy por fuera de lo que quería plantear David Harvey, pero lo sentí como que la globalización hace que nosotros de alguna forma dejemos de concebir los espacios como los hemos estado concibiendo como espacios materiales, sino que también existan otros tipos de espacios que no sean tan materiales. Voy a ponerles un ejemplo, y como les digo, no sé si es que estaba muy loco o qué, pero si yo les digo un espacio, de pronto ustedes pensarían en un lugar en específico, en una plaza, pero con la globalización yo también pensé en espacios digitales, espacios virtuales, espacios donde también ocurren socializaciones y demás, como TikTok. Es otro tipo de espacio. Entonces, eso me dejó allí la duda, y de pronto si alguien quiere retomarlo ahora que empiecen las participaciones, podría hacerlo y podría hasta refutarme si quiere. Ya había Alison anotando, así que de pronto ya tenga preguntas acerca de eso. Bueno, Said no estaba tan de acuerdo con el enfoque estrictamente nacional que le estaba dando Raymond Williams, que fíjense que él habló en The Country and the City, del campo y la ciudad en su lugar, sino que él hablaba de una lectura de contrapunteo. La lectura de contrapunteo decía que se debían tener en cuenta en un mismo espacio ambos como lugares de enunciación, no sé. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo como lo interpreté yo. Si estamos hablando de la colonización, supongamos que en la colonización ponían aquí a los esclavos a hacer ropa, un ejemplo. Él decía que se debía entonces estudiar desde el espacio de las personas que producían la ropa hasta los que los colonizaban, a las personas que iban a hacer la ropa. Se debía tener en cuenta ambos sentidos de enunciación, sí. Y con Paul Rabinow nos habla acerca de, él habla más bien acerca de los comportamientos, las historias, los movimientos que se tenían en la época moderna en esos espacios. Entonces hace muchas contribuciones acerca de más bien espacios arquitectónicos, urbanísticos, las representaciones que se hacían sobre ellos, cómo era su cultura, las acciones humanas, los conflictos, las luchas que se daban entre ellos. Entonces ya entienden un poco de por qué el título, normas y formas de eso. Bueno. Y finalmente, cómo ha sido empleada esta perspectiva en los estudios de crítica e historia literaria, en particular en el campo de la literatura latinoamericana y caribeña. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es precisamente de la ponencia de la doctora Lucía Montaz, que
ya está grabado, incluso lo pueden ver, que ella nos empieza, se lo voy a poner, ella lo dice. Incluso ella nos da el texto. Ya les muestro. Otros espacios en que no serán rechazados. El tiempo queer encuadra los modelos temporales y se asocian con un tiempo no lineal que transgrede y va en contra de las reglas o códigos. El concepto del espacio y del tiempo en el contexto urbano es importante para el desarrollo y el análisis de esta novela, puesto que la protagonista Silvia navega por muchos espacios en la ciudad a través del tiempo, empleando estrategias que son más colectivas y tácticas que son individuales a lo largo de la novela. En la estrategia, el espacio y el tiempo y los personajes están vinculados con lo queer, que se refiere a una posición ideológica en donde las identidades de género son construcciones sociales y culturales. Las personas. Ok. Yo creo que eso también le puede servir al objeto de estudio que está usando Allison. Fíjate esa relación que hace entre los cuerpos, las distintas identidades con los espacios. Es muy importante e incluso ella nos ofrece el libro de Judith Halberstam, In a Queer Time and Place, que habla sobre lo queer, la relación de lo queer y del espacio. También les cité, bueno, hay un libro de la doctora Ostrov, que es doctora en literatura y es actualmente profesora en una universidad en Buenos Aires. Ella tiene un libro donde hace como un registro o un seguimiento o una línea de distintas producciones en relación con el espacio. Entonces ella nos habla del espacio, en este caso fíjense que está hablando del espacio y las relaciones entre enfermedad y dictadura, el espacio del cuerpo, el espacio y la identidad. Fíjense que la profesora Lucía Monta habla del espacio y la representación de la mujer. Sí, ya voy a terminar. Entonces, ustedes dirán, pero ¿qué relación puede tener el espacio con la epidemia o qué relación puede tener el espacio con la enfermedad? Tiene mucha relación. Si nosotros, espacio y enfermedad tiene mucha relación, piensen, ¿por qué ocurren las enfermedades de pronto en Colombia? ¿Por qué ocurren las enfermedades? Miren, si nosotros pensamos en Colombia, de pronto se nos viene a la mente enfermedad, pudredumbre, basurero, todo lo mal. Y esto ocurre en ese espacio, pero si nosotros pensamos en otro espacio más, un poco más ideal, más primermundista, Suiza, ustedes no se van a imaginar nada que tenga que ver con la enfermedad, ¿cierto? Eso solo ocurre si yo menciono la palabra Colombia, de inmediato se vienen a la mente epidemias, de inmediato se vienen a la mente matanzas. Entonces, cuando nosotros de pronto escuchemos la relación de masacre y espacio, tiene mucho que ver porque en ciertos espacios ocurren ese tipo de cosas, ocurren esas matanzas. O pensemos en el ejemplo de Torroa de Erazo con los patios o las casas más bien. En las casas ocurre supuestamente la ruina o cuando no está la mamá, la casa se viene abajo. Entonces hay una relación de ruina y espacio entre ambas. O sea, se puede relacionar. Y bueno, creo que aquí voy a acabar mi presentación. Estoy pendiente a sus preguntas. Sí, Rubén. Ya ahí están ya empiezan las preguntas. ¿Tienes la palabra, Rubén? Sí, tengo muchas cosas porque me interesa bastante el tema
del espacio y el cuerpo, sobre todo. Tenemos mucho que hablar, bueno. No, pero primero, quiero hacer una pregunta sobre por qué empieza hablando sobre el cronotopo como una teoría que no pertenece a esos estudios del espacio, que no entendí bien eso, no sé. Yo creo que Ok. podemos tomar varias preguntas porque igual lo que nos quedan son 15 minutos. Guaylín, tú las vas anotando y tratas de hacer un compendio de esas respuestas. En ese sentido, Luis tiene una pregunta también. Si tienes otras preguntas, Rubén, es importante que las dejes ahora, porque es posible que no tengamos posibilidades de hacer más de una ronda. Luis. Yo también tenía la misma pregunta que Rubén, pero he decidido, digamos, que darle un matiz. Esa diferencia está permeada por la convergencia entre esos mismos tiempos y espacios, pero de manera más simbólica en relación, o sea, mediadas por relaciones de poder, a diferencia del cronotopo, que es como más estético expresivo. Esa es mi pregunta. Yo tengo una pregunta para ti también, Guaylín. Luego, ¿por qué me pones esa cara? Yo no puedo preguntar. No, profe, No, pues tranquila. me callo y no pregunto. Profe, no. Mira, la pregunta más fácil que vas a tener aquí y la más útil va a ser la mía. Tú vas a ver. Guaylín. No fue con usted. Ah, no fue conmigo. Fue un problema espacial. Desde el cuarto propio. No lo sé, Rubén. Vamos a ver si lo hay. Guaylín, ¿de qué manera la revisión de esta perspectiva teórica contribuye a la, digamos, a la formulación de algunas ideas útiles en relación con el abordaje teórico de tu objeto de estudio actual? Listo, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yuris, Alison, yo te llamo Alison, hazlo sin pena. No es una pregunta, era más un comentario, pero como no hay suficiente tiempo, adelante. Listo, chicos. Siento que de pronto se hayan confundido con mi introducción, pero precisamente lo que estaba apuntando Luis, y yo pensé que Luis estaba haciendo más una afirmación que una pregunta, porque estoy, digamos, de acuerdo con eso que dijo, que es sobre... Rubén me preguntó solamente por qué empiezo con el cronotopo, pues quería hacer una transición entre cómo eran abordados los textos literarios con el cronotopo antes de la teoría del espacio. Y es que en la teoría del espacio, entonces, como decía Luis, confluyen estos distintas mediaciones de poder, de cuerpos, de razas, de temas heterogéneos que solamente involucran al espacio en sí mismo, sin el tiempo. O sea, ven al espacio como el activo, como no un escenario vacío, no un espacio vacío, no un lugar vacío donde no ocurre nada o que necesita del tiempo para que ocurran, que es precisamente lo que de pronto propone el cronotopo, de pronto no, lo propone el cronotopo, que es la inseparabilidad de tiempo y el espacio, y la teoría del espacio habla del espacio por sí solo y de la participación que tiene el espacio en sí mismo como un lugar donde ocurren todo este tipo de cosas heterogéneas de las que les he venido hablando. Bueno, y creo que allí respondí las dos, no sé, me dirán Rubén y Luis, y respondiendo a la pregunta del profesor, a ver, eso me permite decirles que precisamente en mi novela es narrada en tercera persona y siempre ocurren sucesos como en la habitación. Ella empieza a recordar las cosas que pasaban en la habitación y fíjense que la habitación, que era el espacio, se da la relación homoerótica entre mujeres, homoerótica femenina. Entonces,
no era un espacio vacío, no era un espacio por sí solo, no era un espacio donde estaba la cama y el computador, era un espacio donde se daba una socialización, unas relaciones de poder, porque aparte digamos que a la protagonista le es infiel, o sea, su novia le es infiel en esa habitación, entonces ocurre también una relación de poder allí, porque entonces la echan hacia un lado, se meten con la otra, entonces el espacio por sí solo no se constituye como un recipiente vacío, sino que ocurren todo este tipo de temas trascendentes para nuestra época. Luis, tiene que ver con la convergencia. No sé a qué te referías allí, Luis. No, amor, ya me contestaste. Ok, dale, Rubén, sigue. Profe, tiene el micrófono apagado. Preferiría que escucháramos primero el comentario sobre- de Alison y luego que Rubén tuviera derecho a réplica. Bueno, en realidad mi comentario no es muy extenso. Yo solo quería señalarte la parte en la que estabas hablando sobre un libro, un autor del cual no pude anotar lo suficiente rápidamente el nombre porque me impactaste con tu comentario sobre los ciberespacios. Para mí, en mi opinión, yo no he leído el libro que mencionaste, pero en mi opinión no estás equivocada. El ciberespacio también es un espacio donde ocurren articulaciones de diversos discursos y es precisamente eso de lo que trata mi tema de investigación. Así que muchas gracias. La verdad es que siento que tu presentación aportó mucho para mi trabajo. Espero eso, Alison. Eso espero que les haya aportado todo. Me gusta tu corazón. Dale, Rubén. Y la verdad, ha aportado, sobre todo esa última parte que mencionas, el espacio y las enfermedades, ¿no? Yo pensaba que estaba, digamos, se ligaba más que todo a las enfermedades mentales, ¿no? Producto del espacio, ¿no? Así como Lefebvre afirma que en el espacio, o en su estudio del espacio, su teoría, hay una trialéctica, ¿no? En donde mente, espacio y objetos están interrelacionados por medio de producciones, ¿no? Que cada sociedad mantiene de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, en lo que estoy trabajando también tiene que ver con el espacio y el cuerpo. Por eso me interesa bastante estas dos, sobre todo la teoría de Lefebvre, y aplicándola un poco a la narrativa de Juan Cárdenas, porque él en su narrativa tiene esta confluencia de no en primera persona de todos los personajes, en que ellos a través de la narración que hace lineal de los espacios que van caminando a través de ellos, descubren, ¿no? una interrelación entre los medios de producción, digamos, neurales, ¿no? Que causan una especie de enfermedad mental o una enfermedad que no los, digamos, una característica química que los condiciona solamente por estar en ese mero espacio. Por ejemplo, leer algo corto, por ejemplo, en Zumbido, dice el personaje, de hecho, todas las historias no son solo mías, lo dice a la par que va caminando a través de un espacio urbano. No, las historias no son solo mías, me parecen igualmente posibles, igualmente verosímiles y por tanto inocuas, pequeñas y desesperadas apologías del sentido de cualquier sentido. No es raro hallarse en circunstancias que puedan comprenderse bajo el esquema de argumentos muy manoseados. En mi caso podría mencionar el del un tipo enfermo que conoce a una muchacha enferma, y etcétera, etcétera. Ahí menciona sobre esa sensación de opresión a la que el cual se siente sometido, ¿no? Todos los personajes la mayoría de los personajes de Cárdenas se sienten oprimidos por una fuera, ¿no? Por este espacio creado en Latinoamérica de la explotación y de la modelación de los cuerpos. Es bastante interesante, la verdad. Y esa cuestión me encantaría que me escribiera la biografía o me la pasara después sobre la cuestión del espacio y la enfermedad. Me parece interesante para revisarlo. Sí, dale. Y yo imagino que debe existir también bibliografía sobre la relación entre espacio y
enfermedad mental, porque la enfermedad no solamente es física, y también esta enfermedad mental puede ser producida por espacios capitalistas, espacios precisamente con opresión dirigido por gobernantes que han malversado, capitalizado, todo. Sí, durante todo Sí. eso. Y podría tener que ver con tu objeto de estudio. ¿Algún otro comentario? Ok, Alison, las cosas no ocurren en un lugar porque sí, claro, menos literatura, todo incidente ocurre en un determinado espacio, tiene su razón. El espacio dice a veces más que los diálogos. Sí, bueno. Sí, profe, ¿quiere decir algo? Sí, que nos quedan 5 minutos y si no hay una cosa nueva que decir, me gustaría hacer una evaluación de lo que hemos hecho y sacar algunas conclusiones del trabajo que sigue. No sé si, por ejemplo, Andrea, que no ha dicho nada, o Ilian, o Yuris, tienen algo que añadir. Bueno, creo que me queda claro de que va la teoría del espacio así a grandes rasgos. Gracias por eso, Guay. Solo quería hacer un comentario sobre lo primero. Me hubiera gustado más si hubieras contextualizado un poco al principio, porque sentí que fuiste como que hablaste del cronotopo, pero, o sea, yo sí entendí que ibas a hacer la transición como, digamos, del cronotopo a la teoría del espacio y de cómo eso va cambiando en la crítica de historia literaria, ¿cierto? Pero me faltó como que fueras un poco más específica. Bueno, los autores lo hiciste, pero quizás como en los años o algo así que diera como más contexto para uno ubicarse, porque entraste enseguida al cronotopo y como que otra persona que de pronto no esté tan familiarizada, no podría notar que era como una transición entre dos cosas que están, que son perspectivas que están cambiando, ¿no? A través del tiempo. Ok, muchas gracias, Andrea. En este momento voy a suspender la grabación.